Hola, amigos y amigas de Reflejos Literarios, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hoy en Recomendados les traigo un libro que la verdad lo leí y me explotó el cerebro. Se llama Antes del fin, es un libro de un escritor clásico de nuestra literatura, de la literatura argentina, como Ernesto Sábato. Y la verdad que es un libro tremendo, 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 tremendo. ¡La puerta se abrió! ¿Es un fantasma? No, es Venus que viene a interrumpir continuamente la grabación. Antes del fin, de Ernesto Sábato, un escritor extraordinario, un pensador, un filósofo y un hombre de una intensa reflexión sobre la condición humana. Eso es lo que a mí más me gusta de Sábato. Muchos lectores, especialmente en Argentina, consideran que Sábato es un escritor muy oscuro, su literatura por ahí no le gusta tanto porque es una literatura así bastante más difícil. Yo la verdad no coincido, creo que Ernesto Sábato en todos sus libros no deja de mostrarnos la condición humana. Y eso es en definitiva lo que cualquiera busca de un buen escritor. Así que para mí, ¡pum!, 10 puntos para Sábato en todo sentido. Paréntesis narrativo de la reseña. Busquen, yo fui hace un tiempo, los nietos de Ernesto Sábato hacen recorridas, visitas guiadas a la casa de Ernesto Sábato. Busquen en las redes sociales porque sus nietos, Guido Sábato y la hermana de él, hacen todos los sábados visitas guiadas contando un poco la historia. La casa es nada, un templo a los que amamos los libros, la literatura y la figura de un hombre tan importante en la escritura argentina, ¿no? Así que vayan. Cierro paréntesis. Para empezar vamos a decir que la obra está dividida en distintos capítulos, así que más o menos voy a tratar de reseñar, de resumir algunas ideas que me impresionaron de cada capítulo, ¿sí? Así que vamos por parte. En el capítulo 1, que se llama Primeros años y grandes decisiones, el autor narra con dureza y melancolía los años de su vida en los que el dolor, el miedo, el asombro y las puertas del arte se presentaron ante sus ojos. El valor que tuvo para abandonar lo que parecía seguro y destinar sus esfuerzos en algo que en principio era incierto. Es increíble cuando uno lee este capítulo que haya tomado varias veces en su vida este tipo de decisiones, Ernesto, y me pregunto cuántos de nosotros somos capaces de tomar solo uno de esos caminos. En esta etapa se habla de un Sábato que tiene una vida estable, tiene un trabajo que le gusta, pero que al mismo tiempo lo pone en cuestionamiento, y en un momento toma la decisión de dejar todo eso y dedicarse a la literatura sin ser él un literato, porque recuerden que Ernesto Sábato estudió en la universidad y estudió física, y por lo tanto el tipo era de otro palo, pero se nutrió, se rodeó de gente, de escritores, de pintores maravillosos, y en un momento decidió dejar la vida del físico, teniendo un laburo muy importante, porque era un tipo muy grosso, que estaba trabajando en Europa y demás, y deja todo para dedicarse a la literatura sin saber cómo le iba a ir. Me asombró, y es un dato que yo desconocía totalmente, la cantidad de gente con la que Ernesto Sábato tuvo contacto, y no solamente un contacto fugaz, sino que tuvo cierta amistad, tuvo intercambios a lo largo de muchos años, intercambios de escritura de cartas y demás, por ejemplo con Camus, con Domínguez, con Curie, con Ocampo, con Bianco, con Wilcon, con Mastronardi, no sé, una cantidad de gente impresionante. La lucidez y entereza de pensamiento, la crudeza y realismo con que habla de los problemas del mundo en el capítulo 2, que se llama Quizás sea el fin, es todo lo que se puede pedir a un escritor que no ha venido al mundo a disfrazar la verdad. Punto. Me interesaron particularmente dos partes, dos pasajes, en los que habla de temas tan ciertos como silenciados. La brutalidad con que la sociedad trata a los niños
y el rol que la educación debe tener como símbolo de resistencia frente a un mundo indiferente. Cuando Ernesto habla en este capítulo con la crudeza con la que habla de los niños y de cómo la educación no siempre está a la altura de las necesidades de los niños, es muy impactante. El capítulo 3, el dolor rompe el silencio, voy a ser sincero en esto, no pude leerlo sin llorar. A medida que lo iba leyendo tenía que frenar, parar, fue el capítulo que más tardé en leer de todo el libro y es realmente bastante doloroso y hay que estar bien parado a la hora de enfrentarse a su lectura. ¿Cómo podríamos no identificarnos con el dolor de un hombre que perdió lo más sagrado que puede tener? Ernesto Sábato cuenta en este capítulo la muerte de su propio hijo. Yo, teniendo hijos, me estremezco realmente de solo imaginármelo. Sus palabras en este capítulo, sus reflexiones son tan poderosas que dejan en el pecho de la persona que lo lee una angustia tan vívida, que es difícil pasar la página sin detenerse a reflexionar sobre el dolor humano. Hay una frase que quise guardar, dice: en la soledad de mi cuarto, abatido por la muerte de Jorge, me he preguntado qué Dios parece esconderse detrás del sufrimiento. Tremenda frase. Y todo ese capítulo es realmente muy emotivo. El epílogo del libro se llama Pacto entre derrotados y es un poético llamado a la resistencia, a la búsqueda de lo absoluto, a la comunión entre los seres humanos, que estamos obligados a cultivar nuestro amor mutuo para salvarnos del horror. Dice Sábato en un fragmento de ese epílogo: solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Y esto lo digo después de haber leído el libro. Busqué muchas entrevistas de Ernesto Sábato y me impactó y me impresionó mucho su visión filosófica sobre la existencia, sobre la necesidad de volver a las fuentes de la comunión entre los humanos, de replantearnos todo lo que tiene que ver con la destrucción no solamente del planeta, sino con la destrucción de nosotros como seres humanos también. Nada, Ernesto Sábato, recomendado, léanlo. Sé que es difícil, sé que es una lectura dolorosa, ya les digo, en muchos momentos de la lectura del libro tuve que frenar, tuve que darme un tiempo, tuve que reflexionar y repensar qué era lo que me estaba diciendo Ernesto Sábato, pero es uno de esos libros que te abren la cabeza realmente, te parten el mate y te dejan pensando, te dejan reflexionando, te dejan queriendo ser como Ernesto Sábato. Beso para todos, gracias por ver, nos estamos viendo la próxima.